A ver, aquí está. Bueno, también puedes sumarme al saludo, pues chicos, sobre el mañana, pues es un día especial también para, obviamente, para aquellos que tienen su madrecita al costado, pues, ¿no? Y bueno, los que seguramente tal vez en el aula no la tengan, pues igual siempre es importante conmemorar ese momento especial de nuestra vida, ¿verdad? El momento que hemos llegado a este mundo, a cumplir determinadas cosas, objetivos, metas que obviamente uno se traza en la vida. Entonces, chicos, de mi parte, humildemente, decirles, pues, chicos, que mañana sea un día especial, pues, para cada uno de ustedes, de de la manera que ustedes, digamos, consideren especial. Y bien, entonces, chicos, las, los saludos del caso, ¿no? Los saludos del caso en en esta oportunidad. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a presentar el material de la semana pasada. A ver, un ratito, estoy viendo aquí detalles. Ya no sé por qué no puedo compartir un ratito, chicos. Se me ha lajeado la máquina. A veces suele pasar estas cosas. Disculpen. A ver. A ver qué pasó por aquí. A ver, ¿dónde está esto? Ya, a ver acá. Ya, ahora sí. A ver, por favor, confírmame si estás viendo el material, por favor. Todavía, ¿no? Ya. Un ratito, por favor. Disculpen, chicos, estos problemas técnicos, por favor.
Ya, ahora sí, ya creo que puedo compartir contigo. A ver. Ahí va. Ya, ahora sí. Confirma, porfa, si estás viendo el material. ¿Sí? Ya, genial. Entonces vamos a desarrollar estas preguntas, ¿ya? A ver, pregunta 1, ¿qué marcamos como clave? Nos piden ahí los territorios que abarcó el mundo griego, ¿ya? Recuerda que los griegos estuvieron en la península balcánica y cuando se expandieron por la colonización, llegaron hacia el sur de Italia, el sur de Francia y el sur de España. Siempre la parte sur, ya chicos, siempre la parte sur. Y por eso nuestra clave en la pregunta sería aquí la clave, ajá. Todo pasa hoy día, disculpen. La clave 1, ajá, y la clave 2. Perfecto. Avión. Listo. Pregunta número 2. Justo mira una pregunta que el año pasado también se repitió en San Marcos. Aumento demográfico y pocos recursos. ¿Ah? ¿Qué hace la gente? ¿Ah? Migra, ¿verdad? La gente migra, ¿sí o no? Y funda colonias fuera de Grecia. ¿Dónde? En el Mediterráneo. Claro. Muy bien. 3. Pregunta de admisión, ¿eh? Nos hablan básicamente de Esparta, ¿no? Nos hablan de Esparta, ¿no es cierto? A ver, ¿qué recuerdas de Esparta? Militares, ¿verdad? Gobiernan militares, solo ellos. Es una aristocracia o llamada oligarquía. Tienen 2 reyes, los espartanos, así que esto de acá es incorrecto. ¿Verdad? Falso. En Esparta había un desarrollo de la filosofía. Oh, es en Atenas, ¿no? En Atenas. Los espartanos se dedicaban a la agricultura, ganadería, o en todo caso tenían esas actividades como principales actividades, sí. Los integrantes de una minoría gobernaban la ciudad y eran guerreros, claro. Alternativa, muy bien, dedito. Ahí está. Mira, esa pregunta, ¿qué cosa, para hacer la pregunta que hizo? Se comparó a Atenas con Esparta, ¿ven? De ahí viene la pregunta de San Marcos, comparando Atenas con Esparta, ¿ya? 4. La tiranía. Una de las peores formas de gobierno según la aristocracia, ¿verdad? ¿Qué significa tiranía? Tomar el poder por la fuerza. ¿Se enfrenta a quién? A la aristocracia. ¿Estamos? Solo 1 y 2. No puede ser la 4 porque este es un gobierno al estilo de los reinos de Oriente. Egipto, por ejemplo. Y la 3, pues no hubo básicamente un control ideológico de la población. ¿Ya? 5. La escultura griega que buscó representar a los seres humanos tomando como modelo a los dioses. Por eso el arte griego se caracterizó por, claro, exaltar la belleza, que tiene que ver con lo divino, de la figura humana. Muy bien. 5 casitas. 6. A finales del periodo clásico, las polis afrontaron una serie de guerras, ¿te acuerdas? Las guerras del Peloponeso, Atenas contra Esparta, Liga de Delos contra Liga de Corinto. La pregunta es, ¿por qué se enfrentaron? Claro, ambas que buscaban convertirse en la primera potencia, es decir, la hegemonía, ¿verdad?
ser una potencia en el mundo griego. Ahí está. Pregunta 7. Con relación a Roma, dice, 1. Los esclavos fueron la base económica, por ello en toda la historia romana hubo esclavismo. Te comentaba que al inicio Roma tenía esclavitud, pero ya con las guerras de expansión adquiere características esclavistas, o sea, más esclavos en su sociedad. Esta palabra lo malogra todo por eso. F. 2. Inicialmente los plebeyos carecían de derechos, pero no sin luchas. ¿Qué significa no sin luchas? Al contrario, ¿cómo sería, chicos? Con luchas, luchando. ¿Con luchas alcanzaron la igualdad ante la ley? O sea, el derecho, sí. Los patricios estaban agrupados en gens, familias aristocráticas, claro, lo que les permitía tener privilegios, por supuesto. No dejaban entrar a los plebeyos a esas familias. Todos los plebeyos esa palabra peligrosa, todos los plebeyos, al ser ciudadanos, fueron incorporados, logrando acceder a las tierras del Estado. No todos, solamente la parte más vinculada al sector patricio. F. ¿Está? Clavecita. Falso, verdadero, verdadero, falso. Ya está, casita. Muy bien. Pregunta 8. Sobre el desarrollo de Roma, identifica lo correcto. Roma se apoderó del Mediterráneo occidental debido a su triunfo en las guerras púnicas contra Cartago. Sí. La crisis de la República tuvo entre sus causas las leyes que formaban el derecho. Bueno, no hay una relación, porque recuerden que cuando se hace el derecho romano, luego ya vienen las guerras. ¿Ya? Pero el derecho no contribuye a las guerras. Por el contrario, el derecho romano contribuye a que la gente se una más con las leyes. 3. ¿Las guerras civiles ocasionaron el fin del sistema republicano y el ascenso del imperio? Sí. Los triunviratos fueron alianzas estratégicas entre caudillos para garantizar el orden político. También, ¿no? Bueno, entonces sería 1, 3 y 4, alternativa casita. Pregunta 9. Pregunta 9. Dice, tras vencer en la guerra civil, Octavio consiguió el título de emperador, príncipe y Augusto. Tribuno, todo, ¿no es cierto? Todo estuvo en manos del emperador Augusto. ¿Qué significa? Que el régimen imperial se basó en que todos los poderes se concentran en una sola persona. Mira, esa pregunta 10, chicos, bastante directa. En concreto, la 10 te pregunta, ¿los romanos de quién tomaron sus dioses? ¿Los romanos de qué religión incorporaron sus dioses? Claro, por cultura general incluso, ¿no, chicos? Griegos, mira, vino eso en último examen. ¿Ya? Justamente vino en el examen menos complicado, quiero llamarlo, y bueno, los que les tocó el examen, bacán, pues, ¿no? A veces suele pasar eso, ¿ya, chicos? Listo, clave la B de barco. ¿Bien? ¿Alguien se quedó con alguna clave que falta marcar? ¿Alguna pregunta que le falta? ¿Marcar clave? ¿Todo bien con la clave? ¿A alguien le falta alguna clave? ¿La 6? Barco, perdón. 6 barquito. ¿Alguien más por ahí le falta clave? Ya, ok, Angelina. A ver, Jesús pregunta, profe, ¿la Hélade se refiere al espacio geográfico? Sí, pero ese espacio geográfico griego no solamente fue la Hélade de Jesús, también fue aparte de la Hélade el Asia Menor y toda la región sur de Europa. Me refiero básicamente Francia, España y también Italia. También eso involucra el espacio geográfico griego. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a ver ahora nuestro tema de esta semana y presentamos ahora pues nuestro tema de clase. A ver, un ratito. A ver acá. Ya. Bien, entonces presentamos.
Ah, la 11 y la 12. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar? ¿Nos puede ayudar a Britney de la clave 11 y 12, por favor? Ya. A ver, fírmame, porfa, si estás viendo el material, por favor. ¿Estás viendo el material? Ya, muy bien. La semana 5 corresponde a la Edad Media. Le hemos dividido en dos partes. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Estamos? La Alta Edad Media, vas a encontrar en esta primera parte de la Edad Media a los bárbaros que destruyeron Roma. También vamos a hablar de la otra parte del Imperio Romano que no cayó, el Imperio Bizantino. Y por supuesto hablaremos también de una religión y un pueblo muy idéntico a los cristianos y que estuvo a punto de conquistar Europa en esta época, los árabes musulmanes. Y terminaremos la Edad Media analizando y estudiando uno de los imperios cristianos más importantes de esta etapa, el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos por aquí. Ya está. Esta es una línea del tiempo, más o menos, donde encontramos la Alta Edad Media, que va desde la caída de Roma de Occidente hasta el siglo IX. ¿Ok? ¿Hasta la aparición de qué? Hasta la consolidación, perdón, del feudalismo. Luego viene el medioevo, donde encontramos el auge feudal, es un sistema de la Edad Media, hasta el siglo XIII. Y del XIV al XV hablamos de la Baja Edad Media, la crisis de ese sistema llamado feudalismo. En otras palabras, chicos, en la Edad Media, ¿qué sistema económico-social predominó? Feudalismo. ¿Ok? Ya está. Entonces, hoy vamos a ver esta parte, la Alta Edad Media. Empezamos. ¿Qué es la Alta Edad Media? Bueno, es la primera etapa de la Edad Media que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero ojo, más que una caída, chicos, más que una caída, fue más bien una desintegración. ¿Qué significa eso? Que se partió en varias partes. ¿Ya? Y cada partecita del Imperio Romano, cada partecita, ¿cómo se le comenzó a llamar? Los reinos bárbaros. ¿Ya? Por eso que habían varios reinos bárbaros. También en este tiempo se forman los estados monárquicos centralizados, ¿ya? Como el caso de ¿quién? Los bizantinos, también los árabes y los carolingios. Profe, ¿qué significa centralizado? Vamos a encontrar un gran poder de ¿quién? Una gran concentración de ¿quién? El poder, chicos. A ver, ¿quién va a ser poderoso en estos imperios? ¿Mm? Los emperadores, pues chicos, claro, imperio es emperador. ¿Está bien? Los emperadores. ¿Sabes qué van a hacer ellos en estos imperios? Van a dirigir la economía, dirigen la política, manejan a la sociedad y por supuesto también
controlan la cultura. ¿Ya? Por eso se llama gobiernos o monarquías centralizadas. ¿Ya? Entonces vamos a ver hoy en nuestra clasecita reinos bárbaros, el auge de los bizantinos, el surgimiento del Islam y también el imperio carolingio. ¿Estamos? Entonces comenzamos con los bárbaros, chicos, comenzamos con los bárbaros. Y antes de eso, mejor aún, hablar de los bizantinos. A ver, ¿qué fue el imperio bizantino? Mira, mientras que Europa era invadida por los bárbaros, se desintegraba el imperio romano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los bárbaros? Toman estos territorios, ¿cierto? Los conquistan, los invaden, van formando ahí sus reinos. En lo que antes era el imperio romano de Occidente, ahora están los bárbaros. ¿Estamos? Pero en esta parte de aquí, donde vamos a encontrar el imperio bizantino, ahí los bárbaros no entraron. ¿Ya? Y entonces ese imperio bizantino era la otra parte de la Roma que cayó. ¿Qué parte de Roma, chicos, no cayó invadida por bárbaros? ¿Occidente u Oriente? ¿Qué parte no cayó? Claro, la Roma de Oriente. Entonces, de esa Roma de Oriente, chicos, esa Roma de Oriente irá creciendo, se va a expandir y va a ser la base de este imperio. ¿Estamos? Por eso, chicos, cuando yo digo, es igual el imperio romano de Oriente con el bizantino, sí, en parte, ¿por qué? Porque el imperio romano de Oriente, ¿ya?, es el punto de partida para el imperio bizantino. Porque tras la aparición del imperio romano de Oriente, a lo largo de la Edad Media, se fue formando un imperio bizantino cada vez más grande. ¿Ok? Claro, cada vez más grande. Y en ese imperio, profe, ¿quién era el máximo emperador? Que tenía un gobierno, recuerda, por favor, centralizado. ¿Ya? Su capital, Constantinopla, una ciudad muy rica para el comercio, ¿sí? Por eso que, ¿cuál era la principal actividad económica de los bizantinos? El comercio marítimo. ¿Está bien? Desde Oriente, desde Asia, ¿qué cosa llegaba a la capital? Productos, especialmente un producto que viene de China. A ver, chicos, ¿qué producto llega de China? Es una tela muy fina, muy demandada por la clase alta. La seda, muy bien, la seda. Ruta de la seda, perfecto. Entonces, mientras que Oriente, el continente asiático, son los que venden productos, son los ofertantes. ¿Quiénes compran todo esto? Los europeos, los demandantes. ¿Ya? Y ellos pagan muy bien por el producto que es la seda. Por ahí también puedes contar las especias, pimienta, comino, clavo, dolor. También tenemos el jengibre. Chicos, ¿alguien sabe qué es el jengibre? ¿Alguien sabe qué es el jengibre, chicos? ¿Mm? Lo echas a tu sopa. Claro, el quión. Eso, el saborcito. Sabor. Rico.
Y recuerda que en Europa los bárbaros son soperos. Los bárbaros son soperos. ¿Sabes dónde viene la sopa de ellos? Ahí está. Viene la sopa de ahí. ¿Ya? Por eso es que ellos pagaban un montón por el kion. Es que, chicos, la sopa de esos bárbaros era asquerosa. Disculpen la palabra tosca. ¿Ya? Entonces el kion le daba un sabor especial. Y tú sabes que todos consumen kion. Y ahí el producto de alta demanda. ¿Ya? Por eso los bizantinos sabían eso y se convirtieron en un gran mercado para el comercio entre Oriente con... ¿Estamos? Ahora, este imperio, pregunta de examen de San Marcos, fue el que mejor conservó la tradición greco-romana. En sus bibliotecas, a ver, pregunta, ¿de qué cultura vienen las primeras bibliotecas de la historia? A ver chicos, ¿de qué cultura vienen las primeras bibliotecas? ¿Qué cultura antigua nos aportaba bibliotecas? No son los griegos, ¿eh? No son los griegos. Claro, muy bien, Mesopotamia. Asiria, ¿te acuerdas? Biblioteca de Nínive. Ajá. Ya. ¿Qué tiene que ver eso, profe? Es que esa tradición de tener biblioteca se ha mantenido hasta esta época. Y gracias a esa tradición, chicos, de bibliotecas, los bizantinos han podido guardar los textos de Grecia y Roma. Chicos, si tú tienes tu biblioteca en casa, asumo que en tu biblioteca hay un lugar para los libros de matemática, filosofía, no sé, pues estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Letras, física, química, ¿verdad? Se supone que ese es el orden, ¿no? Claro, ¿no? Si tú pones los libros así todo desordenado donde vaya, no estás aplicando sistematización, ¿sí? Entonces, los bizantinos hacían esto, sistematizaban en sus bibliotecas, chicos, esa cultura. Gracias a eso, chicos, gracias a eso, los textos que vienen de Aristóteles, de Platón, de los griegos como tales, Pitágoras, Euclides, Menelao, Ptolomeo, Herón y tantos genios de la antigüedad, ¿recuerdan? Virgilio, qué sé yo. Y estoy hablando de solamente de literatura, filosofía y matemática. Me falta mencionar arquitectura, escultura, ya. Toda esa gente brava ha muerto, ¿verdad? Pero no su conocimiento. Su conocimiento está aquí. ¿Ya? ¿Sabes cuántos años los bizantinos guardaron eso, chicos? 1000 años. Durante 1000 años. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó, chicos? ¿Qué pasó al final? El imperio bizantino cayó. ¿Verdad? La capital, Constantinopla, fue invadida por los turcos. ¿Está bien? Acá viene la pregunta una de las preguntas importantes. Chicos, ¿y esa cultura a dónde fue? Toda esa cultura clásica greco-romana, ¿a dónde fue? ¿Sabes a dónde fue inmediatamente? Al norte de Italia. Y más adelante te voy a comentar que en el norte de Italia surge un movimiento cultural donde va a estar presente Leonardo da Vinci. ¿Cómo se llamó ese movimiento cultural que surge tras la caída del Imperio Bizantino? Eso, bien ahí chicos, excelente, Renacimiento, muy bien, buena respuesta. Por eso siempre vas a encontrar que una causa para el Renacimiento fue la llegada de bizantinos al norte de Italia. ¿Te das cuenta? Si los bizantinos no hubieran llevado la cultura, tranca, difícil que hubiera surgido el Renacimiento. ¿Ya? Chicos, si los bizantinos no llevaban la cultura greco-romana a Italia,
no ingresabas. ¿Qué? Pero un momento. ¿Qué tiene que ver los bizantinos conmigo? ¿Sabías tú que gracias a los bizantinos tú puedes ingresar a San Marcos? Demostremos. Escucha. Los bizantinos llevaron la cultura al norte de Italia. Ahí está Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci y otros intelectuales desarrollaron ciencias. Esas ciencias, más adelante, la desarrolla Newton. Newton elabora la física y con la física tú marcas tus preguntas de Misión San Marcos. Ahí está. ¿Ven? Todo tiene sentido. Así es, chicos, ¿eh? Por eso, chicos, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Trascendencia. ¿Ven? Trascendencia. La cultura grecorromana trascendió en la Edad Media en este imperio, ¿ya? Y deja comentarte que estoy dando mucho porque esa es una de las cosas que preguntan más, ¿de acuerdo? Listo. La economía, como te comentaba, principalmente fue comercial, gracias a que se encontraba en el medio de Europa y Asia, como que los bizantinos cobraban peaje, y mira la ciudad de Constantinopla. Qué espectacular, ¿no, chicos? Mira, rodeado de agua, por acá está el mar Mediterráneo, este es precisamente Constantinopla, mira, acá hay una tremenda obra pública, esto se llama el hipódromo, y por acá tienes una tremenda construcción religiosa, se llama la Basílica de Santa Sofía, ¿ok? La clase alta bizantina estaba conformada por los dueños de la tierra, grupos religiosos, así también como militares y comerciantes. Profe, y la clase baja conformada por campesinos, artesanos y esclavos. Recuerda que en este imperio todavía hay esclavitud. En la política, el emperador concentra las principales funciones del Estado. Por ejemplo, chicos, en el Imperio Bizantino hay necesidad de una fiesta. ¿Quién autoriza? El emperador. En el Imperio Bizantino hay una necesidad de guerras. ¿Quién autoriza? El emperador. En el Imperio Bizantino hay necesidad de desarrollar la economía, el comercio. ¿Quién lo autoriza? El emperador. ¿Te das cuenta? Y el emperador bizantino, chicos, planifica todas las actividades económicas. Hay una planificación espectacular aquí. ¿De acuerdo? Y obviamente los cargos más importantes del Estado lo ocupa la nobleza bizantina, la aristocracia. ¿Estamos? El más importante emperador, Justiniano. ¿Qué logra Justiniano? La máxima expansión del imperio bizantino. Mira hasta dónde llegaron, chicos. ¿Sí o no? Sur de España, todo el norte de África, también Italia y por supuesto el imperio bizantino mismo. Todo eso era la conquista de Justiniano. ¿Ah? Profe, ¿qué cosa quiso hacer Justiniano con eso? La primera unificación de Oriente con Occidente. ¿En qué época? La Edad Media. ¿Ya? Brevemente, temporalmente, logró la unificación. Desde los tiempos del Imperio Romano no había ocurrido esto, chicos. Por eso que Justiniano tiene como obra la unificación temporal de Oriente con Occidente. Profe, ¿qué pasó? Luego Justiniano se retiró de Occidente porque tenía que proteger sus territorios en la zona oriental. ¿Ya? En esta época también llega una peste. Curiosamente, esta peste llega desde China. Chicos, ¿cómo llega una peste desde China a Bizancio? ¿Qué actividad económica crees tú que permite la llegada de enfermedades a China? El comercio. Por eso no se olviden, chicos, que las grandes epidemias del mundo, las grandes epidemias fueron por el comercio, ¿no? Incluso la última, el COVID o la COVID, fue producto del comercio internacional también. Claro, ¿eso cómo llegó al Perú? Por el comercio internacional. Así es. ¿Ya? Listo. Y
el poder de Justiniano se sustentó en la nobleza, los militares y los sacerdotes. Tal como vemos en la imagen, miren chicos. Este tipo de arte nos refleja a Justiniano, en cuyo costado están los militares. Acá en la parte izquierda de Justiniano están los sacerdotes, y yo me puedo dar cuenta por una cruz, y al costado se encuentran los militares en general. ¿Ya? Obra más importante de Justiniano, el Código de Justiniano, llamado Códex. Este código, chicos, significa recoger las leyes de la antigua Roma. Es una recopilación, ¿ya?, del derecho romano en los tiempos de Justiniano. Ya todo ese derecho recopilado se encuentra acá en el llamado código. ¿Ya? Ahora, ese código va a ser parte de la obra mucho más importante de Justiniano. ¿Cómo se llama? El Corpus Juris Civilis. Lo que pasa es que este Corpus Juris Civilis está compuesto por varios libros, ¿sí? Un libro se llama Las Pandectas, otro libro se llama Las Institutas, que son leyes del mismo Justiniano, Institutas. El otro libro justamente se llama el Códex, donde están las leyes romanas propiamente, y el otro libro se llaman las novelas. Novelas. Disculpa, esto de acá sí fue hecho por Justiniano, ¿ya? Ahí está. ¿Correcto? Los 4 libros forman parte del Corpus Juris Civilis. ¿Estamos? Y antes de morir, Justiniano ordena la construcción de la Catedral de Santa Sofía, la obra arquitectónica más importante de Oriente. Ahora, un detalle chiquito. Esta basílica, chicos, había sido hecha cuando en el Imperio Bizantino había religión católica. Profe, ¿los bizantinos eran católicos? En un primer momento. Pero para el año 1000, los bizantinos se separan de la Iglesia Católica y van a tener su propia iglesia. Se llama la Iglesia Ortodoxa. Profe, diferencia entre la católica y la ortodoxa. La católica venera imágenes, santos y vírgenes. La ortodoxa no. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar esa ruptura religiosa que vivió el Imperio Bizantino? Esa ruptura religiosa se le va a llamar Cisma de Oriente. ¿Ya? Cisma de Oriente. ¿Qué es eso? La división de los bizantinos con respecto a la Iglesia Católica. ¿Está bien? O sea, los bizantinos se alejaron de la Iglesia Católica, chicos. Cisma de Oriente. Profe, ¿y quién ganó con la cisma? Bueno, ganó el Imperio Bizantino, pues, chicos. ¿Por qué? Porque ahora el emperador de Bizancio ya no va a llevar tributos, diezmos a Italia, donde está el Papa. Los papas se molestaron, chicos, porque imagínate, el Imperio Bizantino pagaba bien los diezmos, la 10ª parte de su riqueza, pero ahora con esta ruptura, el diezmo se queda en la misma Bizancio, ya no va hacia Roma. Profe, si el Papa ya no gobierna religiosamente este imperio, ¿quién lo gobierna? A ver, ¿quién va a ser ahora el futuro jefe de religioso del Imperio Bizantino, ya que han roto con el Papa? ¿Sabes quién va a ser? El mismo emperador. O sea, el emperador estaba en todas, ¿te das cuenta? Claro. Y este emperador significa que su poder es tan grande que él puede dominar la nueva iglesia bizantina, que se llama Iglesia Ortodoxa. Recuerda que la ortodoxa significa que no veneran imágenes. Entonces, aquí nace el poder del emperador sobre la iglesia ortodoxa o iglesia bizantina. ¿Cómo se le va a llamar, chicos, a este poder del emperador de también controlar la iglesia ortodoxa en Bizancio? ¿Sabes cómo se llamó eso? Se llamó el césaropapismo. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es el poder del emperador bizantino sobre la iglesia ortodoxa, ¿sí?
Ahí está. Y finalmente, en 1453, la ciudad de Bizancio fue tomada por los turcos otomanos. ¿Ya? Listo. A ver, chicos, una pregunta. Ahí está. Entonces, mira, San Marcos hizo una vez una pregunta sobre el caso de los bizantinos. A ver, ¿qué marcarías? El legado bizantino fue fundamental en los territorios de Europa porque permitió. ¿Mm? ¿Qué marcaría? Cuando uno dice la palabra legado, ¿cierto? ¿Qué cosa es legado? Legar es dar a alguien o algo una herencia. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos heredado? ¿Qué hemos heredado del Imperio Bizantino que fue tan importante que llegó a Occidente? ¿Mm? Claro, legado es de pasar de generación en generación. Mira, he visto acá en el salón que hay dos claves posibles, la B y la T y la E. Legado tiene que ver con algo cultural, ¿ven? ¿Te das cuenta? Claro, no puede ser comercial. Y eso es la difusión de la cultura bizantina. Profe, pero usted nos dijo que era la cultura de Grecia y Roma. Chicos, ¿qué cosa hay dentro de la cultura bizantina? ¿Qué hay dentro? ¿No hay acaso la cultura greco-romana? Claro, ahí está, solo que está implícito. ¿Ok? Está implícito, ¿sí o no? Claro, lo que pasa es que hay que ser literal, no siempre, sino también inferir. ¿Ya? Profe, ¿y la cristianización también? Lo que pasa es que la religión cristiana también se conservó en este imperio, al igual también que la cultura bizantina. ¿Está bien? Ahí está. Ya. ¿Listo? Siguiente. Ah, bueno, acá hay una pequeña corrección, ¿ya? Acá debe ser la B, ¿sí? La letra B. Una pequeña corrección, ¿sí? Vamos a marcar esta de acá. Ahí está. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver ahora otra cultura del mundo medieval, ¿ya? Otra civilización del mundo medieval. Estamos hablando nosotros del gran pueblo árabe y su religión islámica, ¿sí? Creo que ustedes han escuchado que hoy día en muchos países de Oriente existe esta religión, ¿verdad? Arabia, Irak, Irán, Argelia, Egipto, hay muchos países hoy día que tienen esta religión. Y comentamos que alguna vez chicos, un país europeo tuvo durante muchos siglos esta religión. Fue España y Portugal, ¿ya? De toda Europa occidental, la región donde hubo mayor islamización, vamos a llamar esa palabra, en Europa termina siendo Portugal y España. Pero, ¿qué cosa es el Islam? Al igual que el cristianismo, es una religión que se sustenta en el culto a una sola deidad, ¿ya? Esa deidad se le llama Alá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón, chicos, los árabes, que son los que terminan planteando esta religión, toman la idea de Alá? Porque
Alá representa la única deidad, de ahí la palabra Islam, que significa sumisión a Dios, y que permite, si es un solo Dios, permite mayor unión, ¿sí o no? Como es uno solo, permite mayor unidad entre árabes. Lo que pasa es que antes que aparezca esta religión, los árabes se encontraban divididos. Y para que esta religión sea conocido por el mundo árabe, es ahí donde va a jugar un papel importante Mahoma, ¿ya? Un personaje un comerciante que se vinculó con las clases altas de Arabia y comenzó a hablar de la existencia de un Dios. Profe, ¿y para qué, profe? Para que unidos los árabes, él y las clases comerciantes de Arabia, ¿qué cosa ganen? Mercados. ¿Me entiende? Si tú juntas a toda la gente en una sola religión, ¿verdad que hay un solo mercado, cierto? Por eso que el discurso de los islámicos, el discurso de los musulmanes, estaba apuntando a ampliar mercados en Arabia. Recuerda que Mahoma era un comerciante, no era un carpintero como Jesús, era un comerciante que era rico. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Con el pasar del tiempo, la religión islámica va a chocar con los intereses del cristianismo. Claro, por eso van a haber guerras, infinitas guerras entre estas dos religiones. La más importante guerra se le va a llamar la Guerra Santa, ya más conocido como las Cruzadas. ¿Está bien? ¿Dónde queda exactamente el punto de partida del Islam? Queda en Arabia. Y nos remontamos al año 622. En una ciudad de Arabia llamada la Meca, ¿qué pasó? En ese año, Mahoma va de la Meca hacia Medina. ¿Sí? Esa huida de Mahoma de la Meca a Medina se le llamó la Égira. Profe, ¿y por qué escapó de la Meca a Medina ese tal Mahoma? Lo iban a matar. Porque allá en la Meca, chicos, habían familias ricas que hablaban de la presencia de varios dioses. Y Mahoma hablaba sobre un solo dios. Era, digámoslo así, un miembro de la clase alta que tenía otro proyecto. Entonces, como lo iban a matar en la Meca, él huye hacia Medina. Y entonces esa huida, él lo toma como el año en el cual se funda el Islam. ¿Ok? Ahí está. Antes de Mahoma, los árabes se encontraban muy divididos, enfrentados. Los árabes tenían diferentes dioses, eran politeístas. Hasta incluso creían que la naturaleza tenía vida. No había, por lo tanto, una unión por una autoridad, estaban divididos. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y por qué? Lo que pasa es que para algunos chicos, para algunos, le conviene que la gente esté dividida y para otros no le conviene. Le conviene que la gente esté unida. Justamente para los rivales de Mahoma, que también eran gente de clase rica en la Meca, a ellos le convenían que los árabes estuvieran divididos. ¿Por qué? Porque en la Meca hay un templo llamado como el Templo de la Caba. En la Meca, que es la ciudad, hay un templo llamado la Caba. Y en ese lugar, los pueblos árabes colocan sus ofrendas o ídolos que para ellos son sagrados. Una vez que ellos dejan sus ídolos, en la Meca no puede haber guerra entre ellos. Entonces, cuando se retiran de la Meca, ahí recién comienzan a pelear. Entonces, estas familias ricas habían hecho que en la Meca este templo de la Caba sea el lugar o punto de encuentro de todos los árabes. Ustedes saben que cuando la gente se une, eso también se transforma en un mercado. Pero este mercado que proponían estas familias ricas se basaba en la división de árabes. Mahoma proponía un mercado también, pero con la unión de los árabes. ¿Se dan cuenta que habían diferentes intereses? Por eso que a Mahoma lo quieren matar y él termina huyendo de la Meca hacia Medina. ¿Ya? Incluso recordamos que el propio Mahoma había nacido en la ciudad de la Meca. Entonces, cuando Mahoma huye hacia Medina, él comienza a predicar la idea de que existe un Dios para todos nosotros.
El objetivo de Mahoma y del Islam, por lo tanto, ¿qué era? Unir a los árabes en un solo puño, en un solo pueblo. ¿Para qué, profe? Para que las familias ricas puedan dominar al pueblo árabe política y comercialmente. ¿Te das cuenta? Por eso que el Islam fue creado, repito, por la gente de clase alta. En cambio, el cristianismo fue creado por gente de clase baja. ¿Está bien? Bien, entonces esa huida llamada la Égira que te comentaba para los árabes que representa el inicio de su historia, el año cero, el inicio del calendario musulmán. ¿Ya? Si para ellos, chicos, este es el año cero, para nosotros, chicos, ¿qué año es? El año 622. ¿Estamos? El año 622. Los árabes eran básicamente comerciantes, lograron unir territorios de Europa y Asia gracias a sus grandes caravanas. Profe, ¿qué son caravanas? Son largos viajes con productos que son transportados por quién, ¿ah? ¿Quién es ese animalito que ven ahí, chicos? ¿Quién es ese animalito? Los. Ajá, claro. Los camellos, por supuesto. Ahora, en la sociedad, como este es un pueblo muy religioso, ¿quién se encuentra arriba? Los sacerdotes musulmanes, el clero, los grandes dueños de la tierra y, por supuesto, los grandes comerciantes. Abajo están los llamados creyentes del Islam, se llaman musulmanes, profe, otro nombre, islámicos, y otro nombre, los muslim. ¿Ya? Además, también en la clase baja están los extranjeros. Y te comento algo. Todos los extranjeros del mundo árabe, no todos son musulmanes, chicos. ¿Ya? En el mundo árabe también hay extranjeros que no son musulmanes. Pueden ser cristianos, pueden ser judíos y de otra religión. Imagínate que estamos en el año 632 en la Meca. Ya, imagínate que tú eres un cristiano. Tú entras al mundo árabe, entras a la Meca, ¿sabes lo que va a hacer un musulmán contigo? A ver, chicos, ¿qué cosa crees tú que hará un musulmán contigo que no eres islámico como ellos? ¿Te mata? ¿Te obliga a ser musulmán? ¿Te arresta? Te comento que no había ninguna de las tres cosas. Mahoma dejó en claro que todas las personas pueden potencialmente ser islámicos. Es cuestión de tiempo nada más. ¿Ya? Profe, ¿y por qué Mahoma no los persiguió a esas personas que no eran creyentes? No los mató, no los torturó. Porque si los musulmanes hacen eso, los que recién acaban de ser musulmanes se van a dar cuenta que esa religión es muy cruel y se van a alejar. Y si se alejan, ¿qué cosa pierde el musulmán, chicos, de la clase alta? Compradores, ¿verdad? Pierde mercados. Ah, entonces la idea de dar tolerancia, esa es la palabra clave, ¿ah? Tolerancia fue fundamental en el mundo musulmán. Además, pues chicos, ser tolerantes, ¿qué significa? Que otros diferentes a ti conviven contigo y pueden comprar tus productos. Y puedes venderle productos también, por supuesto. ¿Ya? Eso, profe, ¿quién lo decía? Mahoma. Mahoma decía eso. Sean tolerantes con los pueblos que no son musulmanes. Sean tolerantes, decía él. Incluso también estaban los esclavos. Ahora, si tú eres cristiano y te vuelves musulmán, te conviertes en un mawali, un convertido, un converso. ¿Ya? Ahora, cuando muere Mahoma, el poder pasa a sus generales. Son los sucesores. ¿Cuál es el nombre de la palabra sucesor? Califa. Califa, ¿ya? Sucesor.
jefe político religioso. Luego tienes al visir, es un ministro. Chicos, ¿de dónde viene la existencia de esta autoridad llamada visir? ¿De dónde se remonta su origen? Porque los árabes toman esa autoridad, no, ellos no lo inventan, ¿ah? Toman de alguien. Se remontan del antiguo Egipto. Imagínate, ¿no? De los tiempos de los faraones. Y ahí está claramente que los árabes están tomando formas de gobernar del mundo oriental. Los árabes tienen más de oriental que occidental, ¿está bien? Los emires son los jefes militares y los cadíes son los jueces. ¿Estamos? Ahora, cuando muere Mahoma, se va a elaborar un libro sagrado. Muy buena pregunta, Adriana. Adriana dice, profe, una pregunta. ¿Califa es igual a sultán? No, chicos. Califa es un concepto árabe. Sultán es un concepto turco. No son iguales. A ver, cuando muere Mahoma, ¿quién lo reemplaza? Los califas, ¿ya? Los califas. Esos califas, chicos, esos califas, ¿ya? Un ratito por acá. Un ratito, por favor. A ver, déjame mostrarte aquí algo de los califas. Un toquecito, por favor. A ver. Ya, ahora sí. Ya. Listo. Ya. Entonces, estamos viendo la parte cultural, ¿sí? A ver, tenemos por acá el libro sagrado llamado el Corán. ¿Está bien? Es el libro sagrado llamado el Corán. Ahí está. ¿Quién escribió el Corán, chicos? ¿Quién escribió el Corán? ¿Mahoma? No. Mahoma no escribió el Corán, lo hacen los califas. Mahoma solamente predicó. ¿Ya? Ahora, para que una persona se convierta al Islam, debe cumplir 5 deberes. ¿Cuáles son? Orar 5 veces al día, dar limosna a los necesitados, ayunar en el mes de Ramadán. Este mes, por si acaso, puede ser abril, mayo, junio, julio, dependiendo. Lo que pasa es que ellos no tienen un calendario igual al nuestro. Los musulmanes tienen el calendario lunar. Por eso que para ellos el noveno mes, porque el Ramadán es en el noveno mes de su calendario, no coincide con el nuestro, ¿no? Para nosotros el noveno mes es septiembre, pero para ellos puede variar porque tienen otro tipo de calendario, ¿está bien? Y además viajar una vez en la vida, una sola vez en toda tu vida, no todos los años, ¿eh? Una vez en vida, a la Meca, donde ahí estuvo la famosa región que dio inicio al Islam, ¿verdad? Mira la Meca, ese es el templo que está en la Meca. La Meca es la ciudad, por si acaso, y dentro de la ciudad está el templo de la Caba, mira. La Caba es en la forma de cubo, mira. La Caba se le llama porque es un cubo. Mira, ¿cuánta gente hay ahí, chicos? ¿Cuánta gente, no es verdad? Claro. Por eso esta religión es una religión muy espiritualista, muy tolerante, como te decía. E incluso, esta religión no es una nueva religión, es la continuación del judaísmo y el cristianismo, solo que en versión mejorada. ¿Sabes qué decía Mahoma, chicos? Decía,
En la antigüedad tenemos el judaísmo, Moisés, Abraham, pero fracasaron. Luego aparece el cristianismo, Jesús, los apóstoles, fracasaron. ¿Fracasaron en qué sentido? No lograron unir a todo el mundo bajo una sola concepción. Y entonces, y esa tarea histórica, según Mahoma, tiene que estar en manos de los islámicos, quienes deben conquistar el mundo entero para dar la palabra, para dar a conocer la palabra de Alá a cualquier habitante de la tierra. ¿Ya? Y obviamente, pues chicos, si eso ocurre, significa que los musulmanes que han logrado, han ganado territorio, ¿sí o no? Si ese proyecto se concreta, ellos ganan territorios, ganan personas. Entonces, ¿qué ganan en el fondo? Ganan mercados. ¿Se dan cuenta? Por eso que el Islam, claro, es un fin económico, chicos, porque no se olviden que los que hacen esta religión son clase alta, son comerciantes, chicos. ¿Se dan cuenta? En cambio, el cristianismo no tiene una mirada muy comercial porque originariamente fue creado por pescadores, ¿no? Gente que no está ligada al comercio. Esa es una cuestión también bastante importante para entender la naturaleza de cada religión. ¿Ya? Ahí está. Y sus templos fueron decorados con estos ornamentos de forma geométrica. ¿Ya? Ornamentación geométrica. ¿Está bien? Ese arte, chicos, de ornamentar con figuras geométricas, ¿cómo se llama? El arte arábigo. ¿De acuerdo? El arte arábigo. Sus templos, mezquitas. Las mezquitas ya son templos para Alá. Como se dan cuenta, chicos, ustedes, los musulmanes tienen pues una cultura muy fina, ¿no? Aparte de mezquitas, que son templos, construyeron también alcázares, que son castillos, y alcazabas, que son fortalezas. ¿Ah? Ahí vivía ¿quién? Esa nobleza musulmana. Y aquí está creo que el ejemplo más claro, ¿no? De cómo es un día en la Meca, miren. ¿Cuánta gente hay? Miren, chicos, ¿eh? Esto supera, pues, chicos, a los conciertos de rock, supera los conciertos de Freddie Mercury, supera la verbena de San Marcos. Claro, es un montón de gente, ¿no? Claro, fuerte, ¿no? Esa es la fe, ¿verdad? Esa es la fe. Claro, la fe. Así es. ¿Y todo para qué, chicos? ¿Todo para qué? Todo para tocar esta piedra en forma de cubo. Chicos, ¿cómo se llama este principio de viajar a la Meca? ¿Cómo se llama eso, chicos? La peregrinación. Correcto, la peregrinación. La peregrinación es un viaje sagrado, más que por un viaje de placer. Bien, aportes, filosofía, tenemos Averroes, conocimiento sobre Aristóteles. En ciencias crearon el cero, el álgebra, con el concepto de variables, ecuaciones de primer, segundo grado. Y en el cero, a eso le agregamos también, chicos, la numeración indo-arábiga. Cuando ustedes escriben del 1 hacia más o del 0 hacia atrás en negativo, esa forma de escribir con números es la escritura indo-arábiga. Eso es, chicos, el aporte más importante al mundo, tanto como el Islam. Importante, ¿ya? Medicina, Avicena, canon de medicina. Chicos, te comento que los musulmanes en plena edad ya hacen cirugías, también hacen operaciones a la visión. Los musulmanes también curan problemas de articulaciones y hasta pueden ellos abrir el cuerpo humano para ver que el cuerpo es un sistema, chicos. Profe, ¿y eso se podía dar en Occidente? No, porque la Iglesia Católica prohibía que los médicos trabajen con los muertos. ¿Ok? En el mundo musulmán no hay ese concepto de que el cuerpo es algo muy sagrado en el sentido de no investigarlo.
¿ya? Por eso la medicina tuvo un avance más notable allí que acá. Y para aquellos que tenían problemas a la visión, chicos, ¿qué cosa inventaron los musulmanes? Los anteojos, los lentes, aporte de ellos al mundo también. ¿Estamos? Y para terminar, solamente, porque hay un montón de ellos, ¿ah? La alquimia, la base de la química, la base de la química, ¿ok? Ellos inventan el concepto de alcohol. Y el alcohol es un elemento muy importante en la medicina, ¿cierto? Es un antiséptico que permite, por lo tanto, evitar problemas a la hora de las cirugías. ¿Ya? Los musulmanes por eso son bien limpios, chicos. Si tú ves cómo entran ellos a su mezquita, ellos tienen que sacarse los zapatos, su pie limpio, ropa limpia, nada que sudando, nada que vengo a jugar partido, no. Limpieza. Por eso que aquí en el mundo árabe era bien raro encontrar pestes, enfermedades, epidemias, como sí lo había en Europa Occidental. Y acá tenemos el famoso libro Baldor, que alguna vez de repente han escuchado, con el gran matemático, el mejor matemático hindú, Al-Khwarizmi. ¿Saben cuál es el aporte de Al-Khwarizmi? El álgebra. Él es el que inventa el álgebra que llega luego al mundo occidental. ¿Ya? Listo. Acá están los califatos. Recuerda que luego de la muerte de Mahoma, los califas lo reemplazan. Van a haber 3 califatos en el mundo musulmán. El califato ortodoxo o perfecto. Ellos comienzan con la llamada yihad. ¿Qué cosa es la yihad? La yihad se le llama la guerra santa musulmana. La guerra santa. Redactan el Corán los califas y cuando muere Mahoma se produce una terrible división entre ellos, los musulmanes. Esa división se llama cisma. Profe, ¿por qué? Ya, lo que pasa es que cuando muere Mahoma, él había dejado una hija, ¿correcto? Su hija, llamada, por ejemplo, Hadidja, ¿ya? Como es mujer, ella no podía heredar el gobierno musulmán. Recuerden que los musulmanes tienen un gobierno de tipo patriarcal, ¿ya? Entonces, a ver, quiero ser más preciso, ¿ya? La hija de Mahoma se llama Aixa, ahí está. Entonces, como Aixa no puede asumir el poder, ¿ya? Aixa se ha casado con un hombre llamado Ali. Ese Ali es el yerno de Mahoma. De tal forma que cuando muere Mahoma, sus descendientes van a pasar el poder a Ali. Ali va a ser el último califa de este grupo. Porque todos estos califas ortodoxos o perfectos, chicos, eran todos los parientes de Mahoma. El yerno, el cuñado, etc. Y el último de sus parientes directos, bueno, si quieres llamar a yerno, es una forma de parentesco, fue Ali. Entonces, cuando muere Ali, ya hay un vacío porque muere el último califa perfecto. Hay un vacío. Ese vacío va a generar, chicos, una división, un debate entre los sunitas y los chiitas. Profe, ¿quiénes son los sunitas? Los sunitas son los llamados fundamentalistas. ¿Sabes a quién se le llama fundamentalistas? A todos aquellos que van a leer el Corán tal como es y no lo van a interpretar a su capricho. Si el Corán dice hay que ser tolerantes, seamos tolerantes para siempre. ¿Ya? No podemos interpretar de la manera el Corán, ¿ya? Pero como el Corán es un libro un poquito no tan fácil, hay un grupo de sacerdotes que leen el Corán para los sunitas. Se llaman los imanes. Es el llamado imán. El imán hace algo así como un sacerdote que te lee el Corán en las reuniones para que los sunitas puedan entender. Ahora, los chiitas, chicos, son la facción contraria, ¿ya? Entonces, la propuesta era esa. Los chiitas decían, solamente Ali puede ser el único califa
que debe dirigir el mundo musulmán. Pero como Ali ha muerto, los chiitas siguen esperando a Ali que retorne a la vida. Hasta ahora, los sunitas por su lado decían, pero si muere Ali, cualquier musulmán puede leer el Corán. Cualquier musulmán, sea árabe o no árabe. Entonces, ahí estaba la gran polémica que se termina llamando como la división del mundo musulmán. Por eso que hasta ahora en muchos países del mundo hay estas dos posturas, los chiitas y los sunitas. ¿Ya? Ahora, muerto Ali, muerto los últimos califas, parientes de Mahoma, asume el poder los llamados omeyas. Ellos llevan la capital a una ciudad llamada Damasco. Y desde allí van a iniciar guerras en España y van a entrar al imperio, van a entrar a Occidente buscando llevar la religión islámica a toda Europa. Pero ellos, los musulmanes, van a ser vencidos en Francia en esta batalla. Gracias a esa batalla, se dice que los musulmanes no pudieron llevar la religión a toda Europa occidental. Finalmente, después del golpe de Estado, después de la caída de los omeyas, asume el poder otra familia llamada la familia Abbasí. En su gobierno se logra el máximo desarrollo comercial y cultural. Profe, y en el omeya, la máxima expansión. Acá se logra el apogeo cultural y comercial. No se olviden, chicos, que los musulmanes llegaron hasta España, ¿sí o no? Desde la India hasta España. ¿Y qué le permitió esto, chicos? Le permitió controlar las caravanas comerciales desde España hacia la India. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras Europa en ese tiempo estaba pasando por una crisis, África, el sur de España, son zonas altamente desarrolladas. ¿Eh? ¿Te imaginas Europa mientras colapsa? Las zonas del norte de África son regiones que forman parte del imperio de ese entonces más poderoso de la Edad Media. ¿De acuerdo? Listo. A ver, pregunta de San Marcos. El Islam, religión del mundo árabe creada por Mahoma, ¿qué significó? ¿O qué significa el Islam, para ser más exacto? Y la respuesta es sumisión a Dios. Excelente. Así es. Ya. Bien, chicos, terminamos con este imperio. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿te parece? Una pausita. Hacemos una pausa, chicos, de unos 6 minutos y volvemos con esta última parte. ¿Está bien? Volvemos entonces, chicos, acá 6 minutos.
¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Continuamos, chicos. Ya, ahí va. Listos. Muy bien. Entonces, terminamos con esta otra formación imperial importante en el mundo medieval, el llamado Imperio Carolingio. ¿Ya? Cuando cae Roma, chicos, dijimos que el Imperio Romano más que cayó, se desintegró, ¿verdad? Y al desintegrarse Roma, ¿de acuerdo? Roma se fragmentó en varios territorios. Roma occidental me refiero. De ellos se llamó el Reino Franco, ¿ya? El Reino Franco. ¿Está? Ese Reino Franco con el tiempo se transformó en un imperio, el llamado Imperio Carolingio. Pero ¿cómo fue esto, no? Cuando surge el Reino Franco, ya va a asumir el poder este personaje que va a ser justamente su primer rey, llamado Clodoveo. Clodoveo fue rey de los francos e hizo algo muy importante. Clodoveo dijo, ¿cómo puedo gobernar el reino? ¿Cómo puedo tener un poder en el que la gente acepte mi poder? Y entonces Clodoveo se le ocurre algo. ¿Por qué no me acerco a la Iglesia Católica? Porque si yo me bautizo, toda mi gente se va a bautizar porque yo soy el rey. ¿Me entiende? En esa época, chicos, para que el cristianismo avance en Europa, ¿qué hacían los reyes? Se cristianizaban. Recuerda que en ese tiempo, cuando el rey se cristianiza, todos los habitantes del reino tienen que hacerlo. La religión de tu rey es tu religión. Lo que tu rey o tu king decida es tu voluntad. ¿Me entienden? Ahora, profe, ¿y eso hasta cuándo dura la historia? Bueno, eso va a durar hasta la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, pues chicos, tú vas a tener la religión que tú quieres, no la que tiene tu gobernante o tu jefe de gobierno, ¿me entienden? Eso es lo que va a empezar aquí. Entonces, después de Clodoveo, ya, que además él pertenecía a una dinastía llamada la dinastía Merovingia, así se llamó la dinastía por si acaso. Después de Clodoveo, entonces, después de Clodoveo, los reyes merovingios, vamos a llamarles así, se dedicaron a hacer otra cosa, o sea, otro tipo de cosas que no es gobernar. Muchos lo llamaban estos reyes como los reyes holgazanes, ¿ya? Entonces, estos descendientes de Clodoveo le habían dejado de dar importancia a la guerra, a la política, y se habían dedicado más al lujo, a los placeres, ¿no? Por eso se le comienza a llamar reyes holgazanes. Ahora, para defender el reino, los reyes holgazanes delegaban el poder a estas personas de aquí, los llamados mayordomos. Eran algo así como sus primeros ministros. ¿Ya? Entonces, imagínate, yo soy un rey holgazán, voy a delegar al mayordomo el cuidado de la frontera. ¿Está bien? Le voy a dar al mayordomo cierta potestad y a cambio el mayordomo me va a ser leal a mí. ¿Verdad? Va a haber una lealtad. ¿Ya? Esta relación entre el rey y el mayordomo tiene un nombre, chicos, se llama vasallaje. No es un vasallaje que vamos a ver después en el feudalismo, es un vasallaje que tiene esas características especiales, ¿no? El rey te da poder y a cambio le brindas la lealtad. ¿Qué pasó luego de esto? Un mayordomo llamado Carlos Martel derrotó a los árabes omeyas, ¿te acuerdas? Hace un rato vimos a los omeyas, quienes pretendían llegar a Europa, pero fueron detenidos en esta batalla, la batalla de Poitiers. El Papa de Roma nunca va a olvidar que gracias a ese señor Carlos Martel, la Iglesia Católica se salvó de desaparecer. Si los musulmanes hubieran ganado esa batalla, chicos, Europa hubiera sido muy probablemente
musulmana hasta el día de hoy. La Iglesia Católica habría desaparecido. ¿Me entienden? Pero ¿por qué no desapareció? Porque los francos protegieron la religión cristiana. Y el rey, como te dije, el papa, en todo caso, no va a olvidar esto. ¿Qué pasó luego? Muere Carlos Martel, el gran victorioso en Poitiers, y su hijo, que también era mayordomo, Pipino el Breve, decide hacer un golpe de Estado. ¿Contra quién? Contra el último rey holgazán, Childerico III. Y el golpe de Estado se dio. Pipino se convierte en rey de los francos, pero él no es pariente de Clodoveo, ¿cierto? Pipino no es pariente de los reyes holgazanes, simplemente es su mayordomo. Pero Pipino es hijo de Carlos, ¿verdad? De Carlos Martel, el otro mayordomo anterior. Por tanto, ¿cómo llamará Pipino a su dinastía? La dinastía, porque viene de Carlos, la dinastía carolingia. ¿Está bien? Cuando el Papa se enteró, cuando el Papa de esa época se enteró que Pipino el Breve había llegado al poder con una dinastía que le hacía recordar a Carlos Martel, el Papa en una se alía, se une a Pipino y le dice, mira Pipino, vamos a proclamar emperador. Chicos, Pipino va a ser emperador de Europa Occidental, pero Pipino falleció. Antes que muera Pipino, Pipino le da al Papa un regalito. Mira el regalo que le da Pipino al Papa. Tierras en Italia. Esas tierras son el origen del poder de la Iglesia Católica sobre las tierras. A propósito, ¿cómo se llaman dichas tierras? Los estados pontificios. Entonces, la Iglesia Católica, particularmente el Papa, ¿qué cosa ha logrado? Grandes tierras, latifundios. ¿Ven? Eso es lo que nace con Pipino. Entonces, como Pipino muere rápido, por eso algunos lo llaman Pipino el Breve, porque gobernó poco tiempo. Al morir Pipino, Pipino va a delegar el poder, porque eso fue una costumbre, ¿eh? A este señor de aquí, Carlomagno. ¿Ok? Carlomagno. ¿Y quién era Carlomagno, profe? Era el hijo de Pipino. Como era el único hijo que quedaba en pie, Carlomagno no tuvo problemas para gobernar. Gobernó únicamente él. Y así nace el llamado Imperio Carolingio, ¿verdad? Para que este imperio nazca formalmente, el Papa, León III, corona a Carlomagno, miren en qué fecha, 25 de diciembre del año 800. Te comento que esa fecha se celebraba desde mucho tiempo atrás, incluso antes que naciera Jesucristo. Esa fiesta del 25 de diciembre ya se celebraba. A ver, ¿qué fiesta se celebra en esa fecha en la antigua Roma? La fiesta para el dios Apolo. ¿Ya? La fiesta de Apolo. Y entonces en esta época se va a tomar esa fiesta para decir que Jesucristo nació en dicha fiesta o en dicha fecha. ¿Ya? Y justamente utilizaron esa fecha para coronar ¿a quién? A Carlomagno como emperador. ¿Te das cuenta? ¿Por qué creen ustedes, chicos, que la Navidad del 25 de diciembre fue usado a propósito por el Papa para coronar a Carlomagno, chicos? Porque esa fiesta es cristiana o romana. 25 de diciembre, ¿es cristiana o romana? Es Dios Apolo. Apolo. Romana. Si a Carlomagno lo corono en una fecha importante para Roma, ¿qué cosa estoy representando con eso? Que la coronación significa que Roma está regresando. ¿Ya? Por eso el imperio carolingio, ¿qué fue? Fue el primer intento ¿de qué? De retornar
de restaurar el Imperio Romano. Chicos, una pregunta. ¿Todo el Imperio Romano, incluyendo el de Oriente, o solo el Imperio Romano de Occidente? ¿Mm? ¿Todo el Imperio Oriente y Occidente o solo Occidente? Claro, solo Occidente. Profe, ¿por qué no Oriente? No puede ser Oriente, pues chicos, porque en Oriente están los bizantinos. ¿Tú crees que van a querer eso? Están ahí los bizantinos, ¿verdad? Claro, ahí está. El imperio derrotó a sajones, lombardos, musulmanes y bizantinos también en parte. ¿Sí? Recuerda que hay una frontera con los bizantinos. Acá está la frontera, mira. Esta es la frontera, ¿no? Con los bizantinos. También pelearon contra ellos, ¿eh? Ahí está. Y te comento algo. Este pueblo llamado los sajones todavía seguía creyendo, ¿sabes quién? En el dios Thor. Los sajones siguen creyendo en Loki. Loki, Thor, Odín. Cuando Carlomagno los derrota, recuerda que Carlomagno tiene como aliado al Papa. El Papa envía a los monjes para cristianizar a los sajones. Profe, ¿y lo logró? Lo logró. Lo lograron, chicos. Por eso, chicos, ¿quién ganó? ¿Thor o Jesús? ¿Quién ganó? ¿El martillo o la cruz? ¿Ah? ¿Quién venció? Claro, ganó Jesús. Le ganó a Thor, profe, le ganó a Thor. Claro. ¿Qué significa eso? El cristianismo con el imperio bizantino se expande. ¿Ven? El imperio bizantino también fue un imperio que expandió el cristianismo. Ahí está, ¿correcto? Eso también ha sido pregunta de admisión San Marcos. ¿El imperio bizantino cristianizaba? Sí. ¿Ok? Ahora, el gran problema de Carlomagno es cómo manejar un imperio demasiado grande. Te estoy hablando de un imperio que hoy día sería pues Francia, parte de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria, una parte de España. El imperio de Carlomagno era grande. Entonces Carlomagno va a utilizar o utilizó una costumbre germánica: darle tierras a los más leales. Y entonces se le da tierras a quienes, a generales que reciben los llamados ducados. ¿Y cómo vamos a llamar ahora a ese general? Duque. Ducado era grandes provincias. Dentro del ducado hay pequeñas provincias llamadas condados, provincias pequeñas dentro del ducado. ¿Ya? ¿Y en quién va a recaer esas provincias? Conde. Y en la frontera habían provincias militarizadas. ¿Ya? Esas provincias fronterizas recaen en manos de los marqueses. Profe, ¿y cómo vigilar a un imperio tan grande? Carlomagno envió a los llamados Michi Dominici. ¿Ya? Eran dos personas, miren chicos, eran dos personas, un civil y un religioso, y viajaban por todo el imperio para inspeccionar y así evitar chicos, evitar que las autoridades de Carlomagno se empoderaran, ¿ya? Se empoderaran, porque si bien estas autoridades juraron lealtad, pero Carlomagno no confiaba mucho en esas autoridades, ¿eh? Por eso enviaba a los inspectores, ¿sí? La idea era fortalecer la figura del emperador y debilitar a la nobleza. Ahora, ¿cómo se le llama en la nobleza en el imperio? Bachi Dominici, ¿ok? Cuando cuando terminaron estas guerras de Carlomagno, sí, siempre fueron dos Angelina, los Michi Dominici. Cuando terminaron las guerras de Carlomagno, Carlomagno miró su imperio y dijo: mi imperio está lleno de analfabetos. Es necesario culturizarlos. Por eso Carlomagno plantea las llamadas escuelas carolingias. Eso se llama renacimiento carolingio. Hay un renacimiento de la cultura. Se formaron tres escuelas: las panatinas para los nobles, las conventuales y las parroquiales. Las más importantes, ¿cuáles son? Las conventuales, porque
a la gente más culta de la Edad Media. ¿Quién tenía más nivel académico? ¿Quiénes eran más pro en la Edad Media? El clero. ¿Ya? ¿Qué cosa aprendía el clero? Aprendía 3 cursos de letras, digamos, gramática, dialéctica y retórica. Y aprendía 4 cursos de números, aritmética, música, astronomía y geometría. 4 más 3, 7. Las 7 artes liberales. ¿Ya? Eso ocurría en las escuelas conventuales. ¿De acuerdo? Bien, chicos, cuando muere Carlomagno, sus nietos van a entrar a una guerra. Se llaman las guerras carolingias. ¿Por qué, profe, los nietos entraron en la guerra? Porque la corona del emperador Carlomagno recayó en uno de esos hermanos, llamado Lotario. Acá está, mira, la corona recayó en él. Y los hermanos Carlos el Calvo y Luis el Germánico, que eran nietos de Carlomagno, no aceptaron eso. No aceptaron que el hermano mayor, porque Lotario era el hermano mayor, asuma el gobierno en el imperio. Profe, ¿y por qué el hermano mayor gobernaba el imperio? Ajá, porque había una costumbre. ¿Cómo se llama la costumbre de entregar el poder de la corona al hermano mayor? Mira, se llama así, ¿eh? Mayorazgo. Y los hermanos no les gustó y entraron en una guerra por el poder. En ese momento, en plena guerra entre los carolingios, los invaden los vikingos. Ahí están los vikingos llegando del norte de Europa. O sea, todo un caos, ¿te das cuenta? Finalmente, ¿por qué se desintegra el imperio? Porque acaba la guerra entre los hermanos, que eran nietos de Carlomagno, quienes deciden firmar un acuerdo de paz, el Tratado de Verdún, con lo cual el imperio carolingio queda fragmentado. En ese contexto de conflictos, estos reyes de Francia van a formar estos 2 documentos finales, el edicto de Mersenne, para que los campesinos busquen protección del ataque de los vikingos, y el edicto de Quercy, donde los nobles heredan las tierras a perpetuidad. Quiere decir que si un rey te da tierras, la tierra es tuya y a tus demás generaciones. ¿Cómo se va a llamar esa autoridad, profe, que nace aquí después de la caída del imperio carolingio y que tiene poder sobre las tierras? Se llama señor feudal. Y así pues, chicos, comienza, luego del imperio, o como consecuencia del imperio, el llamado feudalismo. ¿Estamos? Bueno, la próxima semanita, chicos, vamos a continuar con la segunda parte. Ya vamos a ver el feudalismo, cruzadas y la peste negra. Nos quedamos aquí entonces. ¿Listos, chicos? Que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias por todo.